Me pongo a grabar. Otra vez abrí la pregunta de ética. No sé por qué vuelvo. Bueno, muy bien. Como ustedes verán, yo les mandé un conjunto de preguntas antropológicas filosóficas. ¿Cuál es el sentido de estas preguntas? Bueno, el sentido de estas preguntas tiene que ver con ir más allá de la simple cuestión de que la antropología filosófica es la pregunta de qué es el hombre. Si ustedes leen los manuales clásicos de antropología filosófica, clásicos, presten atención al acento que estoy haciendo, clásicos, van a decir, la antropología filosófica se ocupa de qué es el hombre. Lo cual eso está cargadísimo de un marco teórico eurocentrista, androcéntrico, etcétera, ¿no? Sexista. Pero bueno, entonces, para romper esa imagen, que también es la que coincide con el motivo del programa, porque el programa es claramente eurocéntrico, si ustedes ven los autores, bien, decidí traer un conjunto de preguntas que sirvan como códice de lectura de estos textos eurocéntricos, para mostrar sus fisuras, mostrar sus fragilidades, mostrar sus tensiones. Este conjunto de preguntas no buscan ser resueltas, no buscan ser respondidas, buscan que les sirvan como herramienta analítica para problematizar los textos. Quizás más de una de estas preguntas yo las haga en sus exposiciones para jugar con la problematización. Porque los textos que tienen que leer, los textos del programa, son muy clásicos, muy agarrados con la ontología moderna. Yo dije ontología, ¿saben lo que es ontología? ¿Quién? No tengan miedo, están en segundo año, no. Ontología, en términos clásicos, significa la lógica de lo que existe, ¿no? El logos y lo onto. El onto es lo que hay. Logos, el sentido, la razón, ¿bien? Ontología se le denominó a la disciplina filosófica que estudiaba la existencia. Entonces, si yo digo que los textos están comprometidos a la ontología de la modernidad, estoy diciendo que creen y que coinciden con lo que los modernos decían que existía. Por ejemplo, la esencia del humano, la maquinaria y la artificialidad del animal. El animal no tiene esencia, es una máquina. Y entonces empezamos a generar diferencias. La jerarquización de la naturaleza. Hay algo que está arriba y hay algo que está abajo, lo cual eso genera muchos problemas. Pero pasa que muchos de estos textos, no todos, no hay que ser tampoco tan palo en la bolsa, juegan con esta ontología moderna. Entonces, yo digo, es necesario aprender a problematizarlos. Y para eso, las preguntas. ¿Se entiende? O sea, las preguntas son una herramienta, no tienen que ser ni el leitmotiv, ni la melodía que suena siempre, pero puede servir para posicionarse a la hora de leer. A veces, si uno tiene la pregunta adecuada, puede interpretar mejor el texto. A mí me ha servido, y esto es personal, saber cuál es la pregunta que trabaja el autor. ¿Qué trata de resolver? Cuando yo dé las clases, hablaré sobre eso. Este muchacho, esta muchacha trata de resolver esto. Pero también, para ver si logró resolverlo, es hacerle una pregunta similar o cercana.
Bueno, si vos resolviste esto, tendrías que darme una respuesta a esto otro. Y ahí te das cuenta el alcance. Ah, no podés responder sobre esto. Se ve que no lo has pensado en profundidad o has caído por tu propio sesgo. Que nos va a pasar a todos, por más críticos que seamos, estamos limitados muchas veces por el marco de nuestras ideologías, biografías, etc. No caigamos en el pecado de tirar tan rápido la piedra, pero entendamos que no todos son hábiles pensadores o piensan con tanta profundidad como hoy pensamos. No cometer el error del presentismo. ¿Saben lo que es el presentismo? No. El presentismo es juzgar el pasado con los valores del presente. Hay una palabra en historiografía que se llama anacronismo, colocar algo en el pasado que no es propio del pasado. Por ejemplo, decir, si Galileo tuviese el telescopio Hubble, podría comprender mucho más. ¿Y qué sabes? Quizás Galileo ni siquiera podría usar esa máquina. Eso es anacronismo, porque lo obligo a Galileo a pensar en un mundo que no es el suyo. Y el presentismo es todo lo que pasa se evalúa hoy en los términos de hoy en día. Entonces hay que tener claro eso. Entonces de las preguntas hice las que se me ocurrieron y por costumbre siempre se me ocurren 30. ¿Por qué dirías 30? Y porque los cursos que tengo mayormente son de 30 personas. Entonces 30 personas, una pregunta para cada uno. Este no es el caso, pero mayormente digo, bueno, por lo menos que cada uno pueda tener una pregunta para apropiarse. No hay ningún problema si se repite, nada, pero porque exista la posibilidad. La primera pregunta es de corte clásico. ¿Existe una naturaleza humana? ¿No? ¿Hay algo que sea naturalmente humano? Acá el problema es qué es lo natural. Porque si vos decís existe una naturaleza humana, tenés que decirme que es la naturaleza. Y ahí empieza la cosa a ponerse peluda. Porque ¿qué es lo natural? ¿A qué nos referimos como natural? La esencia. ¿Usted defendería hasta el final esa postura? ¿Daría el brazo izquierdo? Que la naturaleza... ¿Y si la naturaleza es que no hay naturaleza? ¿Y si la naturaleza es que no hay naturaleza? Si la naturaleza es la ausencia de naturaleza, entonces deja de ser una esencia. Es una ausencia. Pero si existe... No, yo estoy dando la pregunta. ¿Existe la naturaleza humana? Claro. ¿Existe la esencia humana? Sí, pero no, ahí cuidado, ahí me di cuenta. Cuidado. Naturaleza no se traduce directamente a esencia, porque esencia proviene de la palabra eidos, que es forma, lo que te forma. Y naturaleza proviene de la palabra physis, de fuente, lo que emana. Lo que emana no necesariamente lo que te forma, ¿no? Nosotros, nuestro lenguaje, nos guste o no nos guste, en la institución, en filosofía y en castellano, es fuertemente occidental y tiene una gran herencia del griego y el latín antiguo. Entonces muchas veces hay que entender el origen de estas palabras, y más con estos problemas que son tipo, cuando leas a Hughes te va a tirar todas las palabras en griego antiguo y decir, ¿por qué carajo hace eso? Pues lo hace. Nos gusta, no nos gusta. Entonces, hay autores, sí, que traducen naturaleza como esencia, pero no es algo necesario. No es algo necesario. Cuando hablamos que algo es naturalmente de una manera... ¿Sí? No, sí, entiendo su punto. Lo que he puesto es como una pequeña condición, una nota al pie, un llamado a atención para saber. Porque, no sé si estuviste, pero yo en el fondo soy un metafísico vergonzoso. Mi especialidad, cuando yo estudié, fue de metafísica y epistemología. Vos no podías hacer las dos, tenías que elegir una. Pero yo no soy una persona que se contente fácilmente, así que hice las dos. Tuve que elevar una nota, pelearme con todo el mundo. Entonces, soy un metafísico culposo. Entonces, cuando me decís esencia y naturaleza, aparece Pepito Grillo diciendo, no, nada que ver. Pero ese es porque tengo problemas que todavía no he resuelto en el diván, ¿no? Segunda pregunta. ¿El humano es un artificio? ¿Hemos construido la idea de humano? ¿De lo humano? Teníamos la pregunta de la naturaleza y esta es como la contrapregunta. ¿El humano es un artificio? ¿Es artificial?
Es linda esa pregunta. La 3 y 4 son preguntas casi poéticas. Creo que hasta Alfonsina Storni hizo un poema en base a la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Soy lo que me ven y no tengo que dar excusas por eso. Soy lo que no ven. Soy lo perdido. Soy lo recordado. Soy lo que dicen de mí. Me dicen que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón. ¿Soy eso? Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. ¿Conocen ese tema? Sí. Y no me digan que sea por Betty la fea porque me enojo. No. Bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? Porque si ya era demasiado complicado saber quién soy, ¿quiénes son? ¿Son el rostro que yo veo? ¿Son las ideas que creo que tienen de mí? Son en la medida que los percibo, porque si los dejo de percibir, no son. ¿Son plena conciencia? ¿Son una intersubjetividad? ¿O son algo inasible? Algo, René Girard dice, numinoso. M-I-N-O-S-O. Numinoso. Algo tan extraño que cuando aparece rompe toda mi estructura familiar. El concepto de la luminosidad explica a Dios. Dios es tan manifiesto que te muestra como pequeño, te rompió todo tu esquema de sentidos. Pero la idea del racismo también es luminosa, es tan diferente que me genera odio. ¿Quién es ese otro? ¿Puedo saber qué siente el otro? Es una pregunta que a mí me gusta más de la forma en que Dennett, si yo escribiera el programa, estaría Dennett. Porque Dennett dice, Dennett no. Estoy pensando en la siguiente pregunta. Nagel, N-A-G-E-L, Nagel dice, ¿qué se siente ser un murciélago? Esa es la pregunta. ¿Qué siente un murciélago ser un murciélago? Porque yo me puedo imaginar Gabriel Parabano siendo un murciélago. Tengo que gritar ¡oh! Para hacer ecolocalización, colgado. Sí, pero eso porque yo ya pienso con mi sistema de referencia bípedo de una ontología visual. De vuelta a la palabra ontología. Ontología visual es defino lo existente por cómo lo veo. Visual, ontología visual, porque lo veo. ¿No? Pero el murciélago define lo que existe en términos visuales o en términos auditivos. ¿Qué siente el otro? ¿Puedo saber el estado mental del otro? Ahora creo que me prestan atención y quizás están en su cabeza no lo sé. Y me pueden decir que no es así, que me están prestando atención y me lo pueden rejurar y pueden llamar a un abogado y lo puede todo firmarlo, pero en este momento estamos prestando atención y no hay manera de que yo quiebre eso irreductible. ¿Puedo? ¿Realmente puedo? Esta palabra de moda ahora es empatía, ¿no? Sí. Incluso debemos sentir lo que siente el otro. Claro. Pero bueno, el problema, eso es un problema empático. El problema de si puedo saber lo que siente un murciélago es un problema. ¿Puedo tener empatía por un murciélago? Sí, porque la empatía sería, a mí me parece que sentirme, por ejemplo, yo bien con el grupo, una empatía. Sí. Qué lindo grupo, cada uno bien. Pero no. ¿Cierto? No digo. Ponerse los pies en los zapatos del otro, la empatía. A ver, la empatía tiene que ver
Ustedes lo están poniendo en términos Psicológico. claro. Que tiene que ver con la capacidad de poder transferir mi comprensión de ciertas emociones a un cuerpo que no es el mío. Entonces te veo llorar y siento tu dolor porque comprendo el dolor de esas lágrimas, o te veo reír, ¿viste? Me pongo feliz por vos, tienes por vos. Y se convierte en empatía, porque hasta ahí es simpatía. Simpatía es poder comprenderlo. Claro, lo comprendo, pero después que haga algo. Empatía es actuar acorde a eso, tratar de ayudarte o tratar de acompañarte. Si estás riendo, me río contigo; si estás llorando, te contengo, ¿no? Ese es un movimiento. Todo esto supone una facultad, una posibilidad que de alguna manera puede interpretar tu mente. Ahí está el tema, ¿no? Emocional, cognitiva, kinestésicamente, porque todo eso viene de un ego. Yo me pongo en tu lugar, yo experimento tus sensaciones. Sincronización. ¿Qué? No sé hasta qué punto realmente tiene que ver con la sincronización. Ponerse en los zapatos del otro. Y es que puede haber, pero esa sincronización siempre te tiene como referencia. La pregunta es, ¿puedo salirme de esa referencia y verlo desde la referencia? Porque yo expliqué el murciélago desde Gabriel Parabano, desde mi punto de coordenadas. Pero ¿puedo explicar el murciélago desde el murciélago? No sé. Vos sos wittgensteiniano. Wittgenstein decía que no. Wittgenstein decía que no se podía. Porque mi lenguaje es mi mundo. Entonces, ¿puedo hablar en el lenguaje del león? No, porque no vivo lo que vive el león. ¿Puedo pensar lo que piensa el murciélago? No, porque no vivo lo que vive el murciélago. Eso es Wittgenstein. Pero otros dicen que sí. Todas las corrientes animalistas que defienden los derechos animales dicen que sí puedo. Igual no es buscar soluciones. Acento a la pregunta acá. ¿Pero se entiende? Estamos problematizando acá, es para problematizar, porque yo les dije, los textos son muy rígidos, muy clásicos, entonces quiero que tengamos unas pequeñas puntas de lanza para pincharlo al texto y que sangre un poquito. Y que veamos que en realidad no es un ideal platónico, sino que es un cuerpo alemán que está escribiendo en el fiordo, en un lugar muy cómodo. Las preguntas 6 y 7 son interesantes. ¿Es lo mismo este hombre que aquel otro hombre? En ese sentido uno cae en la clásica generalización. Hombre, todos los humanos. Pero vos y yo sabemos que no es así. Que la palabra hombre está sumamente cargada. Está sumamente sesgada. Entonces, ¿es lo mismo este hombre que aquella mujer? Ahí se pone picante, porque cuando le preguntás la primera pregunta a los textos clásicos, sí, obvio. Le preguntás la segunda y de repente lo obvio empieza a chirriar como una máquina que no está aceitada. Y empieza a hacer así. Es divertido hacer chirriar a los clásicos. Porque la gente los defiende y dice, no está chirriando, no se escucha nada. Está todo el ruido alrededor como la maquinaria en Chaplin y, ¿cómo se llama? Tiempos modernos, que quedaba loco por tanto hacer las cositas así. Claro. La 8. ¿Es posible pensar al humano sin una oposición? La 7 es lo mismo este hombre que aquella mujer. ¿Es posible pensar al humano sin una oposición? Porque, ¿cómo definimos al humano? Siempre oponiéndolo a algo. Al animal, a la máquina, a la naturaleza, siempre oponiendo. ¿Podemos hacerlo sin oponerlo? Yo tengo una respuesta para eso, pero... ¿Es posible pensar al humano sin una oposición? No, dije que tengo una respuesta. No. No, hoy estamos para problematizar. No sí, le va a alcanzar.
Seamos buenos filósofas, y quedémonos regodeándonos un pequeño momento con la pregunta. Alimentémonos de la pregunta y después buscamos respuestas. Un poquito juguemos al Sócrates, que era, ¿qué es la justicia, Critón? Y Critón, decime qué es. Esta es la que me gusta también, en realidad todo me gusta, pero me van despertando distintas emociones según cuando la leo. ¿Es soportable la humanidad? ¿Podemos soportar el peso de la humanidad? Schopenhauer dice que no. La humanidad es un péndulo entre el sufrimiento y el hastío. No hay manera de salir de eso. Nietzsche tomó el pesimismo schopenhaueriano y dijo, no, creo que sí se puede. El arte. ¿Eh? ¿Por qué? Pobre, no sé cómo terminó. Lo dejaron en la friendzone, así terminó. 10. ¿Podemos transformar la humanidad? Porque si la humanidad tiene una esencia, no puede ser transformada, o quizás sí. Hay transformación. La esencia, de por sí, el concepto de esencia no permite transformación. Pero si tiene una forma, algo que más o menos lo haga. Nietzsche creía que sí. El humano al superhumano. El Übermensch. Como que era muy posible. Él pensaba todo que sí podía ser. Schopenhauer no. Pensaba que ella la veía así. Entonces, por eso Nietzsche digo. Me gusta la actitud esa del sentido común para iniciar, pero siempre recuerde que es la puerta de entrada del sentido común, tiene que profundizar. De Schopenhauer, claro. Schopenhauer veía todo, que realmente era muy negativo, entonces, en cambio Nietzsche veía todo que podía cambiar. Es que Schopenhauer encontró una salida a su pesimismo antropológico, Él propone dos caminos muy claros, ¿no? Dos caminos al estilo de Kierkegaard. Entonces hay una salida positiva en Schopenhauer que tiene que ver con el éxtasis. El éxtasis dándose a la otredad absoluta, el noúmeno, la cosa en sí, en Schopenhauer, Dios en Kierkegaard, o el arte. No hay problema, si estamos... No lo veo como que es totalmente negativo, sino que No puedo... que es muy realista. Sí, es que Schopenhauer no es negativo, es pesimista. Pero es real lo que dice, más que Nietzsche, que es más que cree que sí se puede. Ojo, ¿dónde nos metemos? En algunas cosas Nietzsche logró superar a Schopenhauer y en otras no. No hay que quitarle tampoco los méritos al pobre bigote. 11. ¿Todos pueden acceder a la humanidad? Como la pregunta de Marx. ¿Cuál es la pregunta de Marx? A ver. Que para ser hombre tenés que tener una casa. Claro, el hombre liberal. El hombre liberal, es verdad. ¿Es necesaria la conciencia? Porque todos son conscientes acá. O quiero creer eso, quizás un reptiliano o un androide disfrazado, no lo sé. Pero en principio somos todos conscientes. ¿La necesitamos? No está media sobrevalorada, no sé. Yo tengo una respuesta, pero... La 13 y 14. ¿Hay humanidad sin finitud? Es decir, si el humano fuese inmortal, ¿seguiría siendo humano? Borges escribió un lindo cuento sobre eso, los inmortales. Muchas veces, para volver a la exposición entre el humano y el animal, se decía que lo que diferencia al humano del simple animal es que él tiene conciencia de su propia Claro, muerte. es conciencia de su mortalidad. El horizonte de muerte constituye el sentido del ser, dice Heidegger. Cada vez que somos, estamos por dejar de ser, y eso no da sentido. Pero si no da más sentido eso... Claro, los cristianos más bien creen que ser humano tiene que ver con darse cuenta de que hay algo infinito. El ser humano tiene el alma y Dios, la garantía absoluta, no hay forma de... Es lindo si tiene una garantía, porque te evita muchos problemas. La 14 era, ¿hay humanidad sin acción? ¿Podemos pensar en un humano que no actúe? No estoy para nada. ¿Podemos pensar en un humano que no actúe?
Hannah Arendt decía que no. El humano se constituye a través de la acción. Y no cualquier acción, acción pública, que los otros tienen que verla. Una acción en privado no tiene ningún sentido. La relación con lo público. 15. ¿Cuál es el origen del humano? Esta es clase. Rosset diría: el origen del humano es la tragedia. Destino trágico tiene el humano que, teniendo todos los caminos, no tiene ninguno. ¿No? Sófocles decía eso. El humano puede hacer lo que quiere, pero no importa lo que haga, nunca va a ser su verdadero camino. Y esa es la tragedia. Un poco, eso que decía Sófocles, un poco toda la literatura de Kafka. Bueno, sí. Todos los caminos son posibles, pero por eso mismo todas las posibilidades de comportar. Como el cuento de la muralla china de Kafka, el emisario que tiene el mensaje del rey y tiene que salir de la muralla china, pero para eso tiene que pasar una infinidad de puertas del palacio y nunca termina de salir del palacio. Tiene el mensaje que va a explicar lo que hay que hacer. Y sale una puerta, y sale por otra puerta, y sale por otra puerta, y no llega nunca. La pesadilla kafkiana es la burocracia sin sentido. ¿Qué diferencia hay entre el humano y máquina? Que tenemos carne. Yo he visto humanos sin carne. Ahora veía tatuajes que se van a hacer en la piel, justamente van a realizar los teléfonos móviles, van a hacer tatuajes como urgentes. Mira vos. No, yo hablaba de las prótesis, mamá. Pero puede ser. No he visto eso. ¿Qué hacemos con un corazón artificial hecho de plástico, pero que bombea y que sirve? ¿Cuál es la diferencia? Y máquina. Y su favorito. ¿El zombie es un humano? El concepto de zombie es alguien que ha sido infectado a tal punto que lo único que quiere es comer cerebro humano. Aunque depende de la película. Obvio. El cerebro humano ataca, vuelve el humano a su estado primitivo. Zombie también sería como alguien que está más allá de la vida, está en otra dimensión. Es un no muerto. No sé si otra dimensión, está en esta dimensión porque el zombie en teoría está moviéndose. Te puede morder y hay que disparar en la cabeza. No sé si es otra dimensión, pero sí es un no muerto. Y acá aparece algo muy curioso, porque el concepto de zombie, dicen las malas lenguas, mayormente antropólogos culturales, bien, que fue inventado como un mecanismo de dominación a los esclavos negros. Alguien dijo un lugar. En Haití, pero en... No sé, yo estuve buscando en Wikipedia, Sí. me puse a buscar... A wikipediarlo, sí. Los zombies, y decía algo así como que era un término que se utilizaba para designar a algunas personas en Haití, pero... No, la palabra zombie... Pero no, yo pensé que, o sea, todo el tiempo usted da el concepto de zombie, o sea, dice, es una persona infectada, ¿así ha dicho? creo que sí. Pero no son personajes de ficción. O sea, No, el zombie no existe. Es ficcional, obvio que sí. ¿Por qué lo considera? Usted solamente considera lo real. Yo Por ejemplo, la promesa futura no es real. El amor tampoco tiene una materialidad. Entonces, podemos discutir la ontología del objeto de estudio, y es una linda forma de investigar, o podemos ver qué supuestos operan en esas palabras. La palabra zombie es una palabra ficcional. De la literatura fantástica y de la literatura mitológica, todas las culturas tienen un fenómeno de zombie. Agarre la que usted quiera y va a aparecer, porque muchas veces representa el miedo a la mortalidad humana. El miedo de morirse y no morirse del todo, pero no solamente no morirse del todo, sino seguir moviéndose. Si vos te seguís moviendo y no estás muerto, la acción no te define ni la finitud te hace tu humanidad. Es otra cosa, no sabemos qué.
porque te está moviendo y esos son unos muertos. Por ejemplo, el estado en coma. Mucha gente en coma entra muy bien en muchas definiciones de zombie. Y encima después vuelven algunos. ¿Y cómo volvieron? ¿Curaron el zombie? ¿Se salió su zombificación? Zombie es claramente una palabra que he puesto a propósito de manera provocativa. Si no te provocan, es fracasar. Pero la idea es... Y a su vez tiene que ver con la enfermedad. ¿Eh? Y a su vez tiene que ver con la enfermedad. Sí, con lo tóxico. En realidad, si todos estamos, para mi pensamiento, una vez si todos estamos en coma, estamos dormidos. El concepto de Putman, decís vos, ¿qué pasa si somos todos cerebros en una cubeta? ¿No? Esa es la idea. Si estamos todos un cerebro flotando conectado, el concepto de Matrix, es el mismo concepto, ese tipo de concepto. Pero ese concepto es distinto al de zombie. El de zombie, tu cuerpo se mueve, tu cuerpo cumple intenciones, pero carece de conciencia. En el otro, vos tenés conciencia, pero no tenés cuerpo. Son dos problemas distintos. Uno es conciencia sin corporalidad y otro es corporalidad sin conciencia. Somos... Porque el cuerpo es importante para el humano. Y más, hoy en día se ha hecho campañas inmensas de la resignificación del cuerpo. ¿Somos solamente ese cuerpo? ¿Alguien en estado vegetativo sigue siendo humano? Sí. No sé. Va, quizás sí sé. Para tener derechos, ¿debo ser humano? ¿Solamente le damos derechos a los humanos? Usted dice que no. ¿A quién también? ¿Tiene algún derecho? Sí, a los animales. Porque no la naturaleza, o sea, no sé, o sea, derecho en qué sentido, de ir a litigar o... Derecho en términos constitucional, institucional, estatal, jurisprudencia. De que implique un respeto, ¿Sí? la naturaleza en general. Bueno, muy bien. Aplaudo su postura. Pero no todos van a decir lo mismo. No, es lo que yo pienso. Claro. Hay gente que dice, no, que el árbol se muera. ¿Qué problema hay? Mira qué lindo árbol muerto que tengo acá conmigo. Sí, y el hombre que se ha suicidado por maltratar a un perro, que lo habían denunciado. No sé eso. Bueno, No ha sido bravo. Albert Camus, o Camus, como le quieran decir, ¿qué decía? La verdadera pregunta filosófica es por qué... ¿eh? Hablé de suicidio y se viene un cambio. La pregunta es ¿por qué la gente no se suicida más? Porque si la vida está en una porquería, bueno, dice, bueno, sí, bueno, todo el mito de Sísifo resignificado por él. Algunos porque no creen que Dios... Por el cristianismo, los que creen en eso. Claro, sí. Yo sí creo, Está muy bien. ¿Llorar es una condición para ser humano? Reír, por ejemplo. Sí. Y llorar. Nunca lloré y lloré. ¿Nunca has llorado y sos humano? ¿Tenés algún problema fisiológico? Creo que no recordás cuando eras bebé, entonces. A menos que tengas un problema fisiológico, que te haya incapacitado porque no tenés funcionamiento correcto de los lagrimales, como hay gente que le ha pasado. ¿Eh? Y es humano, no sé. Dije gente, porque soy astuto, elijo las palabras correctas. Y hay gente que tiene pequeñas mutaciones como albinismo, como lo que sea. Y hay gente que no puede llorar. Hay gente que no puede hacer esto. Sonreír. Y sonreír, pero también por ahí otros animales que yo te lloraba mucho y decidí no llorar. No me lloro. ¿Desear es una condición suficiente para ser humano? El deseo. Sí. ¿Quiénes? Insaciable. ¿Hay elementos no humanos que sean deseantes? ¿Tengo una identidad o me dan una identidad? Eso, esa le digo
lo gano, ¿cierto? Pero la identidad después vos te vas formando o es personalidad. No sé. Es que cada uno... Vos podés creer que vos sos lo que haces contigo. Soy la famosa Ortega de Gasset que se cita de manera incompleta. No es soy yo y mis circunstancias, es soy yo y mis circunstancias y lo que hago con ellas. Hay una cuestión de personalismo ahí. La otra versión es vos todo lo que haces lo haces porque estás dentro de un contexto sociocultural que ya ha tomado un montonazo de decisiones por vos. Que vos encima cuando tomás conciencia de que te han tomado las decisiones ya tenés todos los traumas encima. Toda mi vida me trataron como varón y yo me autopercibía como mujer. Ya está, ya ese trauma podés salir del closet, podés moverte, podés revalorizarte, pero esa experiencia la has sufrido. ¿Tienes o te dan? No hay una respuesta. Va. Yo me muerdo la lengua hoy. Esta está relacionada. ¿Tengo un interior o creo que tengo un interior? Porque todos nosotros tenemos un diálogo interno. Pero ¿es interno ese diálogo realmente? ¿Dónde está ese interior, ese diálogo? Acá, entre los dedos. Cuando pregunto por qué, me lo pregunto acá en el medio. ¿Dónde está ese diálogo? Ese interior. ¿Me lo podés señalar? Y que tiene que tener indicación. Y si es interno, tiene que estar adentro. Y si está adentro, está en un lado. Si es externo, está afuera. Y a un lado fuera. ¿Sabes que dicen que son neuronas internos o externos? Obvio, sí. ¿Y dónde está ese interior? Encima todo se rompe porque uno dice, bueno, neurológicamente parecería que estamos acá en el cerebro. Sí, pero neurológicamente también tenemos neuronas en el estómago. Entonces, ¿dónde está tu cerebro? Quedan 5 minutos. Voy a ir saltando. 25. ¿Existe un humano sin religiosidad? ¿Un humano que no tenga religión? Podemos quizás decir no tenga una religión profesa, pero el sentimiento de religiosidad, el sentimiento de que hay algo más grande que uno. Eso más grande puede ser Dios, pero puede ser la nada, el vacío, el universo, el infinito. Y de repente decir, ay caray, soy más religioso de lo que yo creía. Claro, perdón, yo tengo siempre esa pregunta, porque Sí. hay gente que muchas veces no es nada, o es agnóstico. Pero entonces yo digo, Tu cara. ¿cómo que no cree nada? No puede ser una Creer en nada debe ser imposible, todos creen por lo menos en su no creencia, pero podés ser agnóstico, podés suspender tu juicio, podés creer no en Dios, podés creer en la materia. Creo que somos pura materia, pero aún así eso es una actitud religiosa. Claro, porque estás creyendo en algo. Creer no es religioso. La religiosidad tiene que ver tu relación con lo vasto, con lo enorme, con lo que es más grande que vos, lo que te contiene de una manera inmanente. Dios nos contiene de una manera inmanente, el universo es inmanente. Inmanente es que sos parte de él. La última pregunta. Además tienen la misma cuestión, ¿no? ¿Puede existir el humano sin este mundo? Si viviéramos en otro mundo, ¿seguiríamos siendo humanos? Quiero mi pierna derecha. ¿Qué? Quiero mi pierna derecha. Pobre, va a andar saltando en una pata como la reina, ¿viste? ¿Y si hubiésemos nacido en Marte? Tal vez que... Tal vez también sería interesante pensar si podríamos imaginar un mundo en el que no hubiera humanos. Bueno, sí, pero como estamos en antropología, esa reflexión no te la voy a dar. O por lo menos no te la voy a dar hasta la 7ª unidad. En la 7ª unidad, si jugamos a... Saquemos lo humano, antropología sin humano, que parece una locura, no es una locura, pero podemos hacerlo.
Pero por ahora esa no te la concedo, no porque no sea una buena pregunta, sino porque estamos en la fase 1 de Marvel. Bueno, buenísimo, gente. Tienen sus 10 minutos de descanso y nos vemos.